Hola mis queridos hermanos, una vez más un saludo a todos los que entrarán a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Esta semana pasada tuvimos un esfuerzo evangelístico en esta iglesia. Estuvo con nosotros el pastor Jonathan Merlos, así que ha sido difícil poder editar la lección de la escuela sabática, pero aquí estamos una vez más y queremos, con la ayuda de Dios, poder comentar esta lección que pone fin prácticamente al año eclesiástico 2025. Pero antes que nada vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por tus misericordias. Gracias por permitirme tener la salud para poder compartir esta lección, este repaso de la escuela sabática. Bendice, Señor, a los que la escucharán. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. Te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dice la introducción, Josué ya está viejo, sabe que le queda poco tiempo y ahora reúne a todo el pueblo, a los ancianos, los príncipes, dirigentes, casas de familia, y va a renovar el pacto, va a recordarle la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si recuerdan esta historia, si son fieles a Dios, el futuro que está por delante era un futuro de victoria. Aquí la lección nos dice algo importante. Se nos recuerda aquí cómo se hacían los pactos en el cercano oriente. Aquí están los elementos que formaban parte de este pacto. Y luego hay algo muy interesante, muy importante, es que no había sucesor. Nadie iba a reemplazar a Josué. Y la lección recalca que Dios quería que este pueblo supiera que no necesitaban un reemplazo, que el mismo Dios del universo iba a ser su rey. En esta lección vamos entonces a estudiar acerca de las últimas palabras de Josué a una generación que estaba a punto de terminar, y la nueva generación tenía que confiar en Dios y terminar la obra que el Señor había comenzado. Y la incógnita, la pregunta es, ¿será que este pueblo, esta nueva generación, iba a seguir los pasos de esta generación que estaba a punto de terminar? Muy bien, vamos a comenzar entonces. La lección tiene como título Elijan hoy. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Josué capítulo 24 y versículo número 15. En realidad, este versículo es un testimonio poderoso de este dirigente a quien le faltaban pocos días, pero estaba dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 24. El que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Leemos entonces este pasaje. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, el día domingo tiene como título Estuviste allí. Muy bien, como vemos aquí, Josué reúne al pueblo en Siquem, un lugar que traía recuerdos, que les enseñaba las raíces de donde ellos habían venido,
cómo Dios engrandeció esta nación de un solo hombre. Y es que allí en Siquem, Dios le aparece según Génesis 12 y versículo 7 a Abraham. Y allí el Señor le promete que esa tierra se le iba a dar a sus descendientes. Y Abraham elige un altar, y en este altar él adora al Señor. También la lección nos dice que Josué en su discurso no hace una separación entre los padres, la antigua generación, con las personas que estaban reunidas allí. La mayoría no había cruzado o participado del éxodo, sin embargo era un solo pueblo. Esto significaba que cada generación debía de entender que era parte del pasado como una unidad y que todos eran hijos de Dios. Josué le pide a este pueblo que si de verdad quieren adorar al Señor, que dejen los ídolos. Vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 24. Yo voy a leer los versículos del 2 al 4 y el versículo 13. Dice lo siguiente: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Muy bien, como vemos en este pasaje, Josué traza la historia del pueblo de Dios desde el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la tierra en la cual están ahora. Dios había cumplido su promesa, pero la lección recalca que todo esto se debe al amor y la misericordia de Dios. Él es el sujeto. Yo, dice el Señor, llamé a Abraham. Yo saqué a este pueblo de Egipto. Yo he peleado las peleas, las batallas. Yo los he traído aquí. Aquí se ve claramente que Josué había entendido cómo ellos habían llegado a ese lugar, y él quería que estas personas que estaban reunidas ahí, el pueblo de Dios, entendiera cómo el Señor los había bendecido y que la única forma que ellos podían triunfar y seguir obteniendo toda la tierra que el Señor les había prometido, conquistarla toda, completar la obra, era que ellos creyeran en Dios como aquel que hace todas las cosas por amor. Y bueno, en el próximo trimestre estoy muy contento porque vamos a seguir estudiando el libro de Jueces y habrán algunas preguntas en esta lección que el próximo trimestre van a ser respondidas. Pero como vemos aquí en este discurso, el llamado era a dejar todos los dioses y poner a Dios en primer lugar. Ese llamado también es para nosotros hoy. Necesitamos dejar todos los ídolos que tenemos nosotros y ponerlo a Él en el primer lugar para prepararnos, para irnos con Él por la eternidad. Muy bien, el día lunes tiene como título Con integridad y en verdad. Y leemos en el libro de Josué, capítulo 24,
versículos 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, la lección nos explica aquí que hay dos palabras en el idioma hebreo que se utilizan para Dios. La primera palabra es la palabra tamid, una palabra muy importante, sobre todo cuando estudiamos el libro de Daniel, porque tenía que ver con los sacrificios. Era un término que se utilizaba para describir la perfección del animal que era utilizado para los sacrificios que se utilizaban en el santuario. Sabemos que este sacrificio era un símbolo del tamid, del verdadero Señor Jesús, que era perfecto. Y luego tenemos la palabra emet, que es un término que denota una constancia y una estabilidad. Como dijimos, estos términos se aplicaban al Señor. Y ahora Josué se los aplica a ellos, dándole a entender que el Señor quería, así como Él había sido fiel con ellos, así como Él había cumplido la promesa, ellos también pudieran ser fieles al Señor. Así que era un llamado para que solamente siguieran a Dios como el único Dios al cual ellos debían de adorar. La lección nos explica aquí qué es reverenciar al Señor. Leemos: reverenciar al Señor significa manifestar un respeto profundo que surge del reconocimiento de la insondable grandeza, santidad e infinitud de Dios por un lado, y de nuestra pequeñez pecaminosa y finitud por otro. Reverenciar a Dios significa ser constantemente consciente de la magnitud de sus exigencias y reconocer que Él no es solo nuestro Padre Celestial, sino también nuestro Rey Divino. Una percepción tal nos va a conducir, dice la lección, a la obediencia. Ahora, ¿cómo se logra esa fidelidad? ¿Cómo se logra ser sincero y verdadero con nuestro Dios? La lección nos dice que no se trataba, dice, solamente de un cumplimiento externo, normas, sino de algo que debía brotar de un interior, del corazón, ¿verdad? Indiviso y coherente. Sus vidas debían reflejar gratitud a Dios por lo que Él había hecho por ellos. Básicamente dice aquí, así es como debemos relacionarnos también hoy con Jesús. Lo adoramos porque Él nos ama, porque Él nunca nos ha fallado, porque Él es fiel. El apóstol San Pablo dice que hay veces nosotros somos infieles, pero Él siempre permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y cuando vemos la grandeza del Señor comparado con nuestra maldad y cómo el Señor en su misericordia día tras día nos cuida, nos ayuda y no nos abandona, al ver esa grandeza y ese gran amor, nosotros, así como Josué llamó a ser
fieles y verdaderos a reverenciar al Señor, hoy nosotros también debemos caer postrados de rodillas y adorar a aquel que realmente siempre ha tenido cuidado de nosotros. Muy bien, nos vamos al día martes. El día martes tiene como títulos libres para servir. Y Dios es un Dios que nos da libre albedrío. A pesar de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la actualidad, por esta iglesia en el pasado, nosotros podemos decidir si queremos seguir o no a nuestro Dios. Él no nos obliga. Tiene que ser por amor, como estudiamos la lección de la semana pasada. Tiene que ser de nuestro interior, pero es una decisión que tenemos que tomar si queremos ser fieles o no al Señor. Y Josué les presenta a ellos esta opción, si ellos querían servirle a Dios o no. Él responde que él sí había decidido hasta el último día de aliento ser fieles a ellos. Ahora el pueblo responde lo siguiente. Leamos en Josué capítulo 24, versículo 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Como vemos aquí, el pueblo responde en una forma positiva. Ellos dicen: jamás, no digas esto. Nosotros serviremos a Jehová y no a estos otros dioses, porque ellos reconocían cómo el Señor los había llevado a esta tierra que ellos no habían plantado ni edificado, cómo el Señor los había protegido a través de ese desierto. Y según este relato, este versículo, ellos estaban dispuestos a servir al Señor. Pero Josué pues ya conocía al pueblo. Las generaciones pasadas también habían dicho que iban a seguir al Señor. Dijeron: a Dios obedeceremos, cuando estaban en el monte Sinaí. Y no había pasado un mes cuando estaban haciendo un becerro de oro y habían sido infieles durante ese caminar en el desierto, muchas veces refunfuñado, reclamado. Así que Josué tenía experiencia con esta respuesta. Y entonces Josué hace una retórica, les hace un llamado. Y entonces les dice lo siguiente. Leamos el capítulo 24, los versículos 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Como vemos aquí en la respuesta de Josué, pareciera que es una contradicción. Pareciera que en vez de alegrarse, Josué
le dice que ellos no van a poder. La lección nos explica por qué Josué les dice esto al pueblo. En primer lugar, dice el autor, la decisión de servir a Dios era algo solemne que debía moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación divina. Las bendiciones resultantes de perseguir ese objetivo eran evidentes, pero también debían comprenderse plenamente las consecuencias de la desobediencia. Entonces nos agrega aquí algo que es importante que nosotros podamos saber, porque hay una fuerte tendencia a pensar de que nos vamos a salvar practicando el pecado. Mire, que no estoy diciendo que nosotros cometemos errores, sino vivir una vida de pecado. La Biblia dice que si después de haber recibido el conocimiento, nosotros pecamos voluntariamente, no queda expiación por el sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego y hervor que ha de consumir a los adversarios. Entonces, no debemos llegar a creer que viviendo en una vida de pecado, practicando la mentira, el robo, nosotros realmente vamos a ser salvos. Aquí nos dice lo siguiente: el perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. Dios nos salva por amor, pero claramente en estas lecciones que venimos estudiando se nos dice que si amamos al Señor y permitimos que Él obre en nosotros y nos entregamos a Él, el resultado de esta entrega es la obediencia. Y entonces nos dice aquí que en segundo lugar, la razón por la cual Josué les dice que ellos no van a poder servir y obedecer al Señor es para que entendieran cómo nosotros podemos lograr esa obediencia. Josué la conocía bien y veremos una cita impresionante de cómo se describe el carácter de Josué. Y entonces dice aquí, Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Somos pecadores, tenemos tendencias al mal. Por lo tanto, nosotros necesitamos diariamente vivir en Cristo, pedirle cada mañana que nosotros nos levantamos, que Él pueda caminar con nosotros este día. Pedirle que nos ayude. Es la única forma que nosotros podemos obedecer. Es el resultado de una experiencia, de un caminar. Y creo que en estas lecciones esto debe quedar muy claro. Pero por otra parte, no podemos decir que nos hemos entregado al Señor, que caminamos con Él, que vivimos en Él, si nosotros seguimos practicando el mal. Y entonces dice aquí, el servicio a Dios no era algo que lograrían por medio de una adhesión mecánica a las estipulaciones del pacto, sino mediante una relación personal con el Señor como su Salvador. Y la lección nos da varios textos ahí que podemos buscar para enfatizar este llamado o esta verdad. Y mis queridos hermanos, hoy sigue siendo igual. Si queremos obedecer al Señor, necesitamos una experiencia personal. Cada uno de nosotros debe conocer a Dios, amarlo, reverenciarlo, como venimos estudiando. Pero para alcanzar esos objetivos que Josué era un testimonio, Josué lo había logrado, conocía la clave de cómo obedecer al Señor. Y veremos lo que el espíritu de profecía dice acerca de este hombre de Dios,
que estaba dirigiendo las últimas palabras a esta generación que le tocaría conquistar, terminar la obra de expulsar a los cananeos, que es un símbolo de pecado y de maldad. El carácter santo de Josué no ostentaba mancha alguna. Era un sabio dirigente. Su vida estaba totalmente dedicada a Dios. Antes de morir, reunió a las huestes hebreas y, siguiendo el ejemplo de Moisés, recapituló sus peregrinaciones por el desierto y también la obra misericordiosa llevada a cabo por el Señor en favor de ellos. Acto seguido les habló con elocuencia. Les contó que el rey de Moab estaba en guerra con ellos y había llamado a Balaán para que los maldijera. Pero Dios no quiso escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente. Después les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Leamos una cita que está en el libro de Patriarcas y Profetas, donde la sierva de Dios comenta acerca de este pasaje, donde Josué le dice que ellos no podrían servir a Jehová a menos que entendieran lo que ya hemos explicado. La cita dice lo siguiente: no podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es Dios santo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habían quebrantado su ley. Esta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. Muy bien, creo que la cita está muy clara. Solamente los méritos de Cristo nos puede salvar. Somos aceptados por el Señor por esos méritos, por la vida perfecta de nuestro Jesús que Él nos da. Es el manto de justicia que nos cubre. Solamente tenemos fuerza para hacer el bien si buscamos al Señor cada día, como dice el camino a Cristo: tómame como enteramente tuyo. Muy bien, ahora nos vamos al día miércoles, que tiene como título los peligros de la idolatría. Y antes de leer el pasaje que está en la lección en este día, el énfasis de la lección, quiero que nosotros leamos una cita que está en el Espíritu de Profecía en la página 559 del libro Patriarcas y Profetas. Esta cita dice lo siguiente: el pueblo en general tardaba mucho en completar la obra de expulsar a los paganos. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. El ejército había sido disuelto y se miraba como empresa difícil y dudosa el reanudar la guerra. Pero Josué declaró
Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a la diestra ni a la siniestra. Muy bien, esta cita claramente nos dice que el pueblo ya había disuelto el ejército, o sea que no estaban dispuestos a seguir en la guerra. Y esto quiere decir que entonces el pueblo estaba rodeado de paganos. La lección nos dice que la idolatría no era algo teórico, era una realidad. Es más, la sierva del Señor dice que ya para ese entonces había dentro del pueblo de Dios ídolos escondidos, guardados. Y entonces Josué le pide a este pueblo que elimine esos ídolos si realmente querían servir al Señor. Él les pide que por favor inclinen su corazón a Dios. O sea, les pide que hagan una decisión. Aquí se nos explica de una palabra que en hebreo es natá, que se usa aplicada al Señor cuando Él se inclina a escuchar nuestras oraciones. Él se agacha para escuchar, por supuesto. Es una forma de decir cómo Dios tiene interés en las oraciones que nosotros hacemos. También se nos dice aquí que este verbo se utilizó cuando Salomón inclinó, ¿verdad?, su corazón a la idolatría y se unió con todas esas mujeres que finalmente llevaron a Salomón a la idolatría. Un rey que comenzó bien, pero que terminó construyendo santuarios para cada uno de esos dioses ajenos que creían sus esposas. Fue algo terrible, una apostasía impresionante. Y ahora Josué le pide a este pueblo que por favor incline su corazón para servirle solamente a Dios. Leemos el pasaje principal para este día, que está en Josué capítulo 24, versículo 22 al 24. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Muy bien, como vemos aquí, Josué dice, bueno, todos los que están aquí son testigos de lo que ustedes han dicho. El pueblo había dicho 3 veces: serviremos al Señor. A Él lo reconocemos como nuestro único Dios y Rey. Y luego la lección nos dice aquí que la religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista, de hacer algo para tratar de agradar a Dios, sino que era un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. La lección nos dice que el final queda abierto. No hay ningún informe de que Israel haya eliminado esos ídolos, esos muñecos, esas imágenes que tenían escondidas. Pero el libro dice que esa generación fue fiel al Señor mientras estuvo vivo Josué,
y los ancianos. Pero ya estudiaremos en el próximo trimestre qué ocurrió con esa generación de personas que estaban allí. Así que es triste porque hoy en día la idolatría también existe. Sí existen ídolos. Hay muchas personas que siguen creyendo en muñequitos, en estatuas, que se arrodillan, que buscan excusas diciendo que son para recuerdo, pero que en realidad sí existen esos dioses, esas imágenes. Ahora, nosotros que creemos en la palabra del Señor, tenemos el peligro de la idolatría de otra forma. Idolatramos otras cosas. Muchas veces Dios no está en el primer lugar, no está en nuestro corazón. Adoramos a veces el dinero, el trabajo, cualquier cosa que adoremos más, que pongamos primero que Dios, es nuestro ídolo. Y nosotros también se nos pide que podamos inclinar nuestro corazón al Señor, natá, servirle solamente a Él. No podemos tener un corazón dividido. Dios no acepta eso. O estamos con Él, dice el Señor, o estamos en contra de Él. Siempre hay dos caminos nada más. Pero la idolatría existe en nuestros días de diferentes maneras. Puede ser el teléfono, ¿no? Que lo tengamos en primer lugar. Se han tratado de hacer pruebas para poder servir al Señor. Imagínense, hay iglesias que han tratado de durante una semana no usar el teléfono. Estamos tan acostumbrados a algunas cosas y que decimos que son necesarias, pero que en realidad algunas de ellas están ocupando el lugar de Dios. Si no tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor, si no tenemos tiempo para orar, si no tenemos tiempo para compartir el Evangelio y estamos envueltos en las redes sociales y nunca damos testimonio. Hoy ponemos fotos de todo lo que hacemos. Muchas veces esas fotos, esas cosas que hacemos, eso que anunciamos en las redes sociales, han de entristecer el corazón del Señor. Muchas veces esas cosas no glorifican a Dios, pero el llamado está aquí de que podamos inclinar el corazón al Señor. Tú y yo solamente sabemos cómo está nuestra relación con el Señor, si realmente lo amamos o tenemos ídolos que impiden que nosotros, como venimos estudiando, podamos ser fieles y verdaderos al Señor. Como vemos, Josué traza la historia desde Abraham, y desde Abraham, los padres de Abraham habían sido idólatras, y la historia de Israel había sido la historia de un pueblo que se olvidaba del Señor. Quiera Dios que nosotros no nos olvidemos y que realmente el Señor sea el primero en nuestras vidas. Y bueno, nos vamos al último día de la lección de la escuela sabática. Nos vamos al día jueves, que tiene como título Un buen final. Muy bien, leemos el epílogo del libro, o sea, el final. La lección nos dice que, bueno, Josué estaba muerto, murió. Alguien inspirado, alguien que vio lo que ocurrió, lleno del Espíritu de Dios, escribió lo siguiente en el capítulo 24, versículo 29 al 33. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Ticnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto,
en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y que en este relato terminan estos hombres del Señor. Murió Josué, murió el segundo sumo sacerdote, y aquí recalca que enterraron los huesos de José. La lección nos dice que esto es un testimonio de esta persona que escribió, inspirado, es un testimonio de Dios, de que el Señor había sido fiel con los antepasados, y ahora estaban allí estos jóvenes, esta nueva generación que tenía por delante la promesa y tenía por delante el reto de terminar la obra que esta generación había comenzado. Vemos aquí entonces que la lección nos explica que ya no tenían que estar deambulando por la tierra, enterrando sus familiares en cuevas, sino que ahora tenían una tierra, eran dueños de ella. Dios se las había dado, había sido fiel. Y la pregunta que hay en esta lección, o las preguntas que se hacen aquí a este pueblo que estaba escuchando este discurso, a este pueblo que iba a dejar una descendencia, dice lo siguiente: ¿sería Israel fiel al Señor? ¿Sería capaz de continuar la tarea inacabada de poseer toda la tierra? ¿Se aferraría a Dios y no caería en la idolatría? Y aquí dice lo siguiente: una generación había sido fiel al Señor bajo el liderazgo de Josué. Mantendría la siguiente generación la misma dirección espiritual trazada por su gran líder. Al leer el libro de Josué, cada generación sucesiva del pueblo de Dios debía hacer frente a esas mismas preguntas. Su éxito dependía de la respuesta que dieran a ella en su vida cotidiana y de cómo se relacionaran con las verdades que habían heredado. Luego, la lección hace una pregunta que no solamente es para Josué, sino para nosotros hoy en día. Y dice lo siguiente: Josué, como Pablo, habían peleado la buena batalla. ¿Cuál fue la clave de su éxito? ¿Qué decisión necesitas tomar hoy para experimentar esa misma seguridad acerca de tu salvación? Nosotros sabemos que en 2 de Timoteo 4:7 la palabra del Señor dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol San Pablo había llegado al final, seguro de que tendría la vida eterna, y él dice que esa vida eterna se la dará a todos aquellos que estén esperando al Señor. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que somos salvos en Cristo Jesús? Bueno, yo creo, mis queridos hermanos, que en estas últimas palabras de Josué, en esta última reunión, él trató de poder explicarles cómo el pueblo podía obtener esas victorias y conquistar
conquistar esas tierras. Y era con una relación personal con su Salvador. No era solamente guardando normas, sino como resultado del amor de Dios, guardar lo que Dios nos pide. Hay una diferencia muy grande entre guardar normas. El guardar normas, el venir al sábado obligado a la iglesia, el guardar el sábado en un culto por costumbre, no es lo mismo cuando se hace como resultado de amar a Dios, de reconocerlo como el dador de todas las cosas. Mi querido hermano, esta ha sido una lección en este trimestre en la cual nosotros hemos aprendido mucho. La pregunta hoy para nosotros es, ¿vamos a poner en práctica todo lo que hemos estudiado? Es la oración que al final hago cada día en estos repasos de la lección. Es que Dios nos ayude para que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos. ¿De qué nos sirve saber que estamos enfermos, ir al hospital, si entonces no tomamos la medicina, si no seguimos las instrucciones del médico? Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos realmente entregarnos al Señor, ser felices en medio de las pruebas y las luchas. Veremos el próximo trimestre qué ocurrió con esta nueva generación, donde Josué nos dice que el final quedó abierto. Una cosa es cierta, la lección dice que ese pueblo mientras estuvo Josué vivo, y aquellos que vieron las grandes obras de Dios, fue un pueblo que fue fiel. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Hoy tenemos el reto de pasar este testimonio a nuestros hijos, y sabemos qué está sucediendo en la iglesia con los jóvenes, ¿verdad? Ya hemos dado estadísticas de cómo abandonan la iglesia. Que Dios nos ayude para que podamos pasar nosotros como Josué quería, pasarle a esas generaciones como el Señor había sido fiel. Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.